de Oftalmología San Diego. Es un médico graduado de Bolivariana, también es especialista en oftalmología graduado de Bolivariana y desde hace unos meses hace parte del staff de médicos de la Clínica de Oftalmología San Diego. Bienvenidos a todos. Al final de la conferencia vamos a tener un espacio para preguntas. A través del chat nos las pueden ir haciendo y yo las voy recogiendo. Muchas gracias a todos de nuevo por estar acá. Doctora, ¿damos inicio ya? Sí, demos inicio ya, porfa, Dani. Perfecto. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por la asistencia, a los doctores por la invitación, especialmente a la doctora Catalina, al doctor Monsalve y a la doctora Natalia, y a todo el equipo de trabajo de ECOS en este espacio académico que nos regalan todos los jueves. La idea del día de hoy es hacer una revisión de las complicaciones posoperatorias de la cirugía de facomulsificación principalmente, pero de toda cirugía de segmento anterior, como vamos a ver, y realizar una aproximación clínica del síndrome tóxico del segmento anterior versus la endoftalmitis posoperatoria y cuáles son, digamos, esas condiciones clínicas que nos ayudan a hacer una diferencia que es bien importante porque el tratamiento es totalmente opuesto. Estos son como los tópicos que vamos a ir desarrollando alrededor de la charla. Y es muy importante empezar por decir que nuestra cirugía reina es la cirugía de cataratas, la cirugía más realizada en todo el mundo. Se realizan alrededor de 30 millones de cirugías de catarata al año. Ya nuevos reportes dicen que hasta 40 millones. Y es el tratamiento de la primera causa de ceguera reversible en el mundo. Generalmente tiene pocas complicaciones mayores. Según los reportes, se estima que las tasas de complicaciones de una cirugía de catarata con todos los cuidados y las técnicas actuales, oscila entre un 2 a un 7%, de acuerdo a los diferentes reportes. Vamos a empezar a hablar un poco del síndrome tóxico del segmento anterior. Entonces, ¿qué vamos a encontrar a la luz de la evidencia clínica? Es una patología que se habla, digamos, relativamente reciente, desde los 90 tomó más fuerte y adquirió este nombre nada más después de 1992. Y estas son las últimas revisiones donde ya se dice que no solo importa las condiciones quirúrgicas, sino que también hay unas condiciones prequirúrgicas y unas condiciones propias del paciente que pueden predisponer a la presentación de un síndrome tóxico del segmento anterior y debemos conocerlas. Esta es una publicación del 2019, estas últimas dos son unos metaanálisis y un estudio de casos y control del 2018, donde vamos a ver que ilustran cosas bien importantes que vamos a ir desarrollando. Entonces, como definición, anteriormente se tenía como una endoftalmitis estéril o no infecciosa y cualquier presentación clínica similar entre esta y la endoftalmitis se trataba igual y a todas se les daba antibióticos y cuando no mejoraba se les ponía el esteroide y mejoraban y de ahí empiezan a ver que era una endoftalmitis no infecciosa, pero llega Monson en 1992, como les contaba, y da el nombre del síndrome tóxico del segmento anterior, que vamos a ver que engloba muchas más cosas y muy importante que puede ser de grado variable y de ahí van a depender su pronóstico, sus secuelas y el diagnóstico temprano va a ser determinante para evitar estas. Entonces se define como una inflamación posoperatoria estéril aguda del segmento anterior y esto aguda ya lo pongo interrogado porque nuevos reportes de estas publicaciones actuales que les mostraba ya dice que también puede ser subaguda o puede ser tardía y hay reportes de hasta 140 días después de la cirugía puede presentarse un síndrome tóxico del segmento anterior. Generalmente está por causas daños celulares y extracelulares, que son los que van a producir una inflamación desmesurada y finalmente a conducir a las secuelas secundarias como la descompensación de la córnea, un glaucoma secundario, el edema macular, son las principales secuelas. En cuanto a la epidemiología, encontramos dos términos que es muy importante aclararlos, y es que si se presenta de forma esporádica, si es un caso único, o si se presenta en brotes, que es cuando amerita un estudio de su etiología. Y en brotes se dice que cuando son 3 o más presentaciones derivadas de una misma atención. Esto es muy importante, vamos a ver que buscar la etiología es un poco difícil, hay revisiones recientes de LASCARS, y viene haciendo un esfuerzo grande desde los 2000 y ha sido difícil encontrar cuáles son los principales agentes etiológicos del síndrome tóxico del segmento anterior. Y la incidencia generalmente va a variar entre 0.1 y el 2%. Es muy variable porque todo esto lo sacamos de series de casos. Por fortuna se presenta con baja frecuencia y por eso tenemos reportes de casos o series de casos, más no estudios grandes.
no hay ninguna predilección por raza ni por género, y el factor de riesgo más importante siempre va a ser una cirugía del segmento anterior. La más importante, la más realizada, la cirugía de catarata, pero también se ha visto luego de queratoplastias, además de cirugías de glaucoma también. Y actualmente, para dificultarnos hay un poco también el diagnóstico, como lo vamos a ver ahorita, hay ya síndrome tóxico del segmento posterior, que se ha descrito hace unos 3 años, hay unos reportes asociados principalmente a cirugías de retina por el perfluorocarbono, es donde se ha encontrado pues como el agente causal. En cuanto al cuadro clínico, vamos a ver que depende de la gravedad y la toxicidad de la sustancia, y eso está en relación al grado de necrosis celular que podamos encontrar. Se ha descrito que tiene una aparición precoz, generalmente entre 12 y 48 horas. Ya les conté que esto es la generalidad más grande, pero puede tener sus excepciones. También hay reportes de unos más tardíos. Y acá está la clave más importante, que generalmente se manifiesta con visión borrosa y el dolor es leve o ausente. Y esa es la clave más importante para diferenciarlo de una endoftalmitis, que ahorita vamos a hacer el paralelo, pero esto es como para ir dando unos brochazos y unas ideas de que ya el tiempo no nos ayuda tanto, que todavía lo podemos considerar, pero también hay endoftalmitis tempranas por gérmenes virulentos y también hay síndrome tóxico del segmento anterior tardías por otras condiciones que vamos a ver asociadas, por ejemplo, a los lentes intraoculares. Pero el dolor si se encuentra leve o ausente en el TAS, mientras que la endoftalmitis va a ser el síntoma más importante, al igual que la afectación de los párpados, que en el caso del TAS va a ser leve a moderada. Eso en cuanto al cuadro clínico y la presentación, y en los signos vamos a encontrar que las células en cámara anterior y el FLAIR se encuentran casi que de manera invariable en el 99% de los casos, seguido por la inyección conjuntival en el 41% de los casos, los PKs, los precipitados queráticos, en cerca de una tercera parte de los pacientes y el hipopión en el 22.7% de los casos. Y siempre tenemos que detenernos a ver cuál es ese edema de córnea, y se describe que es un edema corneal difuso de limbo a limbo. Generalmente es un edema mixto que tiene características también estromales y no solamente muchas veces que vemos ese edema microquístico epitelial que es más por hipertensión, y esa es la forma de diferenciarlo, que es un edema corneal difuso de limbo a limbo y se presenta hasta en el 19% de los pacientes. Y la atrofia del iris o los cambios del iris generalmente se presentan en unas fases un poco más tardías. Se dice que después de una semana de no haber logrado controlar la inflamación, y tiene una característica que es una atrofia sectorial del iris. Y acá pongo interrogado que era lo que teníamos hasta el momento y decíamos, siempre que tengamos un cuadro de esta manera, tenemos que ir a ver el vítreo. Y si tenemos opacidad vítrea, es una endoftalmitis, y si no la tenemos, pues entonces es un TAS. Ya no es tan fácil como les mencionaba, y esto también nos dificulta un poco las cosas. Y es que ya podemos tener opacidades vítreas y se han descrito en el segmento tóxico, en el síndrome tóxico del segmento anterior, en un porcentaje pequeño, o en el síndrome tóxico del segmento posterior, descrito recientemente, como les mencionaba. Esto nos dificulta un poco esa diferenciación clínica y nos tenemos que valer mucho de los síntomas y coger el paciente y englobar todo el cuadro que está presentando. Vamos a buscar cuál es la etiología. Entonces, la etiología del síndrome tóxico del segmento anterior ha sido como uno de los retos grandes para todas las sociedades, pues unas sociedades grandes de cirugía de catarata, y han descrito, esto es un reporte del 2014, y ellos venían, este estudio se empezó desde el 2006 por un brote que se presentó en Estados Unidos y Canadá, y cuando se presentó ese brote, hicieron un esfuerzo grande con un cuestionario que se llamó el Task Force, y era para buscar cuáles eran esos agentes etiológicos que pudieran relacionarse a la aparición del síndrome tóxico de segmento anterior. Y se encontró que no era identificable en más de la mitad de los casos. En el 51.7% no se lograba identificar cuál era el agente causal. Entonces, como les mencionaba, la Sociedad Americana de Catarata y Cirugía Refractiva ASCAR llegó a esta conclusión en los casos que logró identificar un agente causal, que la principal causa era la limpieza inadecuada de los instrumentos quirúrgicos, y esto causó mucha sorpresa. Y realmente no sé si sea la forma de llamar la limpieza inadecuada, sino que en el proceso de esterilización había que tener unas precauciones importantes que vamos a ir desarrollando. El potencial causal podía ser cualquier elemento que ingrese a cámara anterior. Y de ahí la importancia que ellos hablan de una cirugía limpia, es decir, entre menos manipulación haya y salida e ingreso a la cámara anterior, esto va a disminuir el riesgo de presentación de este síndrome tóxico del segmento anterior. Y se empieza a hablar de esto relativamente nuevo, como les mostré al inicio, que las publicaciones
actuales hay una de 2019 que ya empieza a considerar unos factores de riesgos del huésped, independientemente de la técnica, de las sustancias que utilicemos en el momento intraoperatoria o de la forma en la que se haya hecho la esterilización de todos estos equipos. Ya habían unas condiciones clínicas propias del paciente que podían predisponer a esta presentación y vamos a ver cuáles. Entonces, empezando por estos 3 puntos, vamos a buscar cuál es la etiología del TAS y los vamos a separar en 2. Los productos empleados en la propia cirugía y sustancias externas al acto quirúrgico. Empecemos por los productos empleados en el momento quirúrgico. Encontramos los conservantes de los fármacos, se ha descrito asociados al cloruro de benzalconio, el endotelio es sensible a este cloruro de benzalconio, al igual que a los metabisulfitos de sodio que están presentes en los anestésicos. Esto se ha descrito en la anestesia intracameral. Los antibióticos intracamerales, empezó utilizando la gentamicina, un boom grande, y ahorita vamos a ver que tiene un margen terapéutico muy estrecho. La moxifloxacina y la cefuroxima parecen ser un poco más seguros, y la tendencia actual desde el 2015 en Norteamérica es que las vienen utilizando y viene en ascenso esta práctica, pero no se debería utilizar de rutina, y también lo vamos a ver, y tiene que ser muy exhaustiva en la preparación y las diluciones y tenerlas estandarizadas para evitar la presentación del TAS. Los viscoelásticos se ha descrito también que se puede formar endotoxinas desde su fabricación o se pueden quedar residuos en las cánulas tras la esterilización. Esto va a ser lo más importante. Todo lo que sean elementos canulados que puedan tener residuos en su interior se han denominado los OBD y son agentes causales importantes del síndrome tóxico. Y hay otras causas que cuando uno lo estudia y lo lee, causa sorpresa porque es lo que utilizamos todo el tiempo, que son los anestésicos, la adrenalina con los conservantes, las soluciones de irrigación como la solución balanceada también, y lentes intraoculares, las tinciones como el azul tripán o el bevacizumab también han sido reportados como agentes causales posibles. Entonces empecemos por los más frecuentes. En las soluciones de irrigación, encontramos la solución balanceada, tiene un pH, para ser seguro debe ser un pH alrededor entre 9 y 13, y cualquier medicamento que estemos agregando y adicionando a esta solución balanceada, que con frecuencia se utiliza la epinefrina, algunos antibióticos, también hay estudios al respecto de antibióticos desde la solución balanceada, y se encontró que cualquiera de estos medicamentos que se adicionen pueden cambiar 2 cosas. Uno es el pH y la segunda es la osmolaridad. Y las 2 cosas, tanto el cambio en el pH como la osmolaridad, sin importar la que tenga endotoxinas o no, que también se ha visto cuando hay contaminación por la manipulación de la misma, pueden ser agentes causales de síndrome tóxico. Y los preservantes, como les mencionaba ya el BAC, que pueden tener algunos de estos medicamentos que estamos adicionando, son tóxicos para el endotelio corneal, que es sensible a esto, y al igual que los bisulfitos de la epinefrina, y relacionarse con la presentación. Encontramos también los anestésicos intracamerales. Para la anestesia intracameral hay que tener muchas precauciones y ellos empezaron a buscar 2 cosas. La lidocaína tenía riesgo si era con preservantes o sin preservantes, y toda concentración era segura y tenía que ser con epinefrina o sin epinefrina. Fueron todas las cuestiones que buscaron en esta revisión y encontraron que una dosis de lidocaína que tenga preservantes, que tenga epinefrina y que sea mayor al 2%, tiene más riesgo de presentar un síndrome tóxico del segmento anterior. Por tanto, la recomendación que vamos a ver ahorita es que la lidocaína debe ser sin preservantes, debe ser la presentación que sea para uso intracameral, que es sin preservantes, sin epinefrina y concentraciones menores del 2%. Además, también los antibióticos. La gentamicina, como les mencionaba, fue el primero en utilizarse y hay muchos reportes asociados a la gentamicina, también por toxicidad, un rango terapéutico muy estrecho, y cada vez se cuestiona más realmente cuál es el efecto que tienen los antibióticos intracamerales. Y hay 2 corrientes bien difíciles acá para pensar en ellas, porque lo que tiene a favor es que dicen, bueno, disminuye la presentación de endoftalmitis postoperatoria, pero aumenta el diagnóstico o la presentación del síndrome tóxico del segmento anterior. Y cada vez se venía trabajando más con la vancomicina, cefuroxima y moxifloxacina, y encontramos que la vancomicina presentó unos efectos deletéreos bien importantes en retina y va en desuso, y la cefuroxima cada vez tratan de buscar cuál es la concentración segura para poderla utilizar. Eso es lo que tenemos en cuanto a los productos empleados dentro de la propia cirugía. Y ya vamos a hablar de las sustancias externas al acto quirúrgico intraocular. Y acá puede ser de manera accidental o anormalidades en el proceso de esterilización. De manera accidental se ha descrito con el talco procedente de los guantes al manipular, por ejemplo, el lente intraocular. En Europa, ellos reportan que se utilizaban los ungüentos
oftálmicos luego de la cirugía previa a la oclusión, y se encontraba que tenía unos derivados, todos estos que sean ungüentos, para tener esta característica, tenían unos derivados del petróleo y parabenos que podían ser tóxicos para el endotelio y causar síndrome tóxico del segmento anterior. ¿Cómo encontraron estos? Ellos empezaron a ver esa presentación y esto va en aumento desde que se realiza la incisión en córnea clara. Eso ha sido también una de las explicaciones de que se empieza a presentar más, porque ya se conoce que tiene un efecto valvulado y que por momentos puede haber, con los cambios de presión intraocular, ingreso desde la superficie ocular de todas estas cosas que apliquemos en la superficie al segmento anterior, y se puede relacionar con esta presentación. Y las anormalidades en el proceso de la limpieza y esterilización, según el ASCAR, es la primera causa y es el primer agente etiológico causal de un TAS, y son generalmente restos de detergente en el lumen del material quirúrgico. Por eso les decía que es muy importante que en el material canulado los procesos de esterilización en el autoclave, y esto se da por residuos de sulfatos, de níquel, de cobre, y vamos a ver que también se crean endotoxinas, como les mencionaba, por depósito también de viscoelástico o cualquier material que quede en el lumen de estos materiales canulados. Acá les pongo estos más porque según este cuestionario encontraron que en ese proceso de esa limpieza y esterilización era donde se encontró con mayor frecuencia, que era la etiología de la presentación del TAS. Y este fue el estudio del Task Force que les contaba, que la ASCAR reunió luego de este brote que se presentó en Norteamérica entre el 2006 y 2012. Y era la importancia de todo el instrumental canulado, hacen una recomendación de purgarlos, de realizar una irrigación y para sacar esos residuos que se están quedando en el material canulado y tengan posibles endotoxinas, enzimas o detergentes, y ellos recomiendan que sea con 120 cc que uno debe purgar este material canulado. La manipulación de los lentes intraoculares, como les mencionaba, el contacto con los guantes, de manera accidental contaminación con el talco, también se ha visto relacionado como un posible agente causal del TAS. Siempre debe quitarse el exceso de viscoelástico en el inyector y es una de las recomendaciones. También insisten mucho en el lavado del viscoelástico en cámara anterior al momento de terminar, y se ha visto reportes de TAS con algunos lentes, y como podemos ver, miren la cantidad de lentes que los utilizamos con mucha frecuencia, y con todos estos han habido reportes de TAS. ¿Y qué es lo que pasa con los lentes intraoculares cuando se le acuña un TAS propiamente al lente? Hay algunos reportes, se reportaron 6 casos de inflamación importante, moderada, severa, entre el día 42 y 137, y se los venía contando que la forma tardía de presentación del TAS que ha presentado es asociada a los lentes intraoculares. Y encontraron que en este lente intraocular que les describo acá, Joya, presentaba una toxicidad por el aluminio que utilizaban en la producción y fue sacado de circulación en Europa y en Norteamérica también. Tiene riesgo potencial de una retinopatía tóxica. Y hay algunas consideraciones especiales que también las han llamado, que caben dentro del espectro del síndrome tóxico, y es el síndrome tóxico del segmento posterior que ya les comentaba, y es asociado principalmente a los antiangiogénicos por un estado de preservación defectuoso, el perfluorocarbono, y la queratitis lamelar difusa también se ha puesto que asociada al LASIK puede ser considerada un síndrome tóxico por los guantes, por las endotoxinas o por contaminación del microquerátomo en el proceso de esterilización. ¿Qué es lo más reportado que tenemos? Como les mencionaba, actualmente son los antibióticos intracamerales, pero también productos derivados de los viscoelásticos, endotoxinas, material canulado y los lentes intraoculares. Esto es lo que más hay reportado en la literatura. Entonces, ya les mencionaba que no solo son estas sustancias y todo lo que ingresemos a cámara anterior, sino que en esta publicación del 2018 ya se empezaba a hablar de el rol importante que tienen las patologías sistémicas y las características de los pacientes para presentar y ser predictores del desarrollo de un síndrome tóxico del segmento anterior, y lo dividían en dos. Hay unos factores sistémicos del huésped y unos factores oculares. Dentro de los factores sistémicos está la diabetes mellitus 2 no controlada, la hipertensión arterial, la dislipidemia, la cardiopatía isquémica crónica, la enfermedad renal crónica y la trombocitosis, que tienen, digamos, como la misma generalidad o de característica que compartan todas estas 6 patologías, y es que tiene un estado proinflamatorio. Sabemos que todas las patologías de riesgo cardiovascular confieren un riesgo de inflamación crónica del endotelio, y se ha visto relacionado que estos pacientes tienen un estado proinflamatorio, unos niveles
sanguíneos elevados de interleuquina 6, que es un proinflamatorio, y la trombocitosis sabemos que se considera un marcador o un reactante de fase aguda, y por eso cuando estos pacientes vuelven a retomar la importancia de tener prequirúrgicos en estos pacientes, y cuando tenga trombocitosis es un paciente de un cuidado adicional que tenemos que tener en el postoperatorio y de ser un poco más agresivos con la terapia antiinflamatoria. Y los factores oculares, encontramos la retinopatía diabética proliferativa y el síndrome de pseudoexfoliación. Entonces, vamos a hablar, ya que hablamos de la etiología, de la clínica, de la presentación, del momento en el que se presenta y cómo vamos a hacer el diagnóstico. El diagnóstico es eminentemente clínico. Es un reto diagnóstico y siempre debe ser considerado un diagnóstico de exclusión. Siempre que presentemos esta clínica debemos pensar primero a favor del paciente y que es una endoftalmitis posoperatoria hasta que se demuestre lo contrario. Entonces es importante considerar todos los hallazgos clínicos que mencionamos, el antecedente de una cirugía de segmento anterior, que tengamos unos cultivos negativos, pero esto es muy importante, unos cultivos negativos nunca nos van a descartar una endoftalmitis, porque ahorita vamos a ver que los rendimientos de los cultivos no son muy altos. Y siempre considerar presentaciones inusuales en las formas tardías. Es difícil pensar, por ejemplo, en un TAS después de 140 días, como hay reportes con los lentes intraoculares. Entonces, siempre considerar las presentaciones inusuales tardías asociadas a los lentes intraoculares. Y de acá, de toda esta revisión, salen unas recomendaciones. ¿Qué es lo que la literatura recomienda para prevenir la presentación del síndrome tóxico? Y es que los medicamentos o soluciones de irrigación deben tener unas sustancias que tengan seguridad, protocolos de dilución bien establecidos. Y yo ya les mencionaba que no solo es importante la cantidad y la concentración, sino también el pH y la osmolaridad. Entonces ponían unos ejemplos, y es que la lidocaína al 1%, sin vasoconstrictores y sin preservantes, es seguro su uso en cámara anterior. Cuando se utilizan concentraciones mayores al 2%, se ha asociado con TAS, al igual que la lidocaína cuando la diluimos con la solución balanceada o solución salina, también se ha visto relacionada con el TAS por los cambios que induce en la osmolaridad. Y en la cefuroxima ya les comentaba que viene en aumento su uso como profilaxis de endoftalmitis posoperatoria, y el uso intracameral cada vez lo están haciendo con más frecuencia, y se ha tratado de establecer cuál es la concentración segura. Y la concentración segura parece ser de 1 miligramo en 0.1 mililitros. Cuando se utilizaba 0.1 mililitros con más volumen o cambios en la concentración, también se relacionaba con la aparición del TAS. En cuanto al material con lumen o material canulado, y acá encontramos la pieza de mano, la punta del faco, los cánulas de inspiración, aspiración, y lo que les mencionaba es que se quedan restos en ese material canulado, que puede ser endotoxinas, detergentes, y lo que se ha propuesto para evitar esto es no utilizar el glutaraldehído en el proceso de esterilización de este instrumental canulado. Lo que sea material de un solo uso solo se debería utilizar una vez sin estar reutilizando estos con esterilización. El lavado con agua estéril y secado al aire es una de las recomendaciones que hace el ASCAR, y dice que no se debe dejar secar sin haber realizado al menos un lavado grande macroscópico de todas estas instrumental canulado. La limpieza mecánica antes de ingresar al autoclave es lo que hacen referencia con esto que les cuento. Y en el tratamiento, cada vez es más importante, el tratamiento debe ser agresivo de la inflamación. El pilar del tratamiento continúan siendo los esteroides, y ya se empiezan a hablar que cuando hay un hipopeno importante, mucha fibrina en cámara anterior, se ha realizado estudios con RTPA, que es el activador del plasminógeno tisular recombinante a esta concentración, y lo que busca es una fibrinólisis, es decir, romper toda esa fibrina y todo ese hipopeno que encontramos en cámara anterior para obtener una mejor respuesta con los esteroides. Y siempre es muy importante lo que ya les mencionaba, es un diagnóstico de descarte, todo el tiempo estarse planteando el posible origen infeccioso y si es necesario iniciar un protocolo de endoftalmitis, es mejor equivocarse a favor del paciente. Y el tratamiento posterior al manejo antiinflamatorio ya es la vigilancia estrecha de la respuesta a los esteroides y el manejo de las complicaciones. Dentro de eso está la hipertensión ocular, y acá podemos utilizar hipotensores tópicos, o de ser necesario la válvula sería el tratamiento de elección, las queratoplastias o pupiloplastias, que ya son de rehabilitación luego de las secuelas. Y el pronóstico va a depender del grado de toxicidad y de acuerdo a la severidad del cuadro, si fue leve, moderada, severa. Generalmente leve
no hay secuelas, se logra un control de la inflamación. En el moderado puede llevarse semanas a meses del edema corneal y se tiene que tener un punto de corte que hasta 6 semanas tenemos para resolver ese edema corneal o proponer otros tratamientos, y el control de la presión intraocular. Cuando ya el daño es severo, se asocia principalmente al daño corneal permanente, al edema macular y sinequias y atrofia iridiana. Como les mencionaba, 6 semanas para la respuesta del edema corneal o pensar en otros manejos alternativos. Eso es lo que les quería presentar, y ahorita al final vamos a hacer un paralelo teniendo estos elementos del síndrome tóxico del segmento anterior. Y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a diferenciar y cuál es el enfoque que tenemos de una endoftalmitis posoperatoria. Y les voy a dar como 3 diapositivas algo corto de cuál es la postura actual y hacia dónde vamos con la profilaxis antibiótica intracameral, de que ha aumentado la presentación de TAS y la literatura muestra que ha disminuido la presentación de endoftalmitis, pero vamos a ver por qué acá en cuanto a los estudios no hay mucha claridad. Entonces, por definición, la endoftalmitis posoperatoria es una infección intraocular que afecta a todas las capas internas del ojo. Histológicamente se muestra una infiltración de células inflamatorias donde predominan los neutrófilos en la cavidad vítrea, y hay una vitreitis progresiva con inflamación intraocular marcada y la pérdida de la agudeza visual. Esto en cuanto a la definición, y ya vamos a ver la clínica, que es bien importante lo que habíamos mencionado del dolor. Su incidencia varía mucho, desde 0.12 a 0.012% al 1.3%, y esto hubo un cambio, se dice que fue del 0.087 en 1990 y de 0.265% en el 2000. Entonces acá surgían varias preguntas. Una de ellas es por qué si antes en estos años, en los 90, se hacía más FEC y es una incisión más grande y tiene más riesgo, y por qué después de los 2000 se empieza a presentar y a reportar más endoftalmitis, que por fortuna sigue siendo muy baja. Entonces hay 2 teorías. Una, que había un subregistro, que no se reportaban los casos de endoftalmitis, no había una estandarización en el manejo y en el seguimiento de estos pacientes. Y lo segundo que ellos acuñan es que la introducción alrededor de después del 98 y 2000 de la incisión en córnea clara pudiera relacionarse con un aumento de la presentación de la endoftalmitis. Esas son como las 2 teorías que hay descritas en la literatura. Los reportes son muy variables, hay diferentes regímenes profilácticos, los criterios de diagnóstico de endoftalmitis también varían un poco, y las diferencias socioeconómicas tienen gran importancia acá, sobre todo en los países subdesarrollados, y de acuerdo a las técnicas que tengan, tienen una presentación mayor de la endoftalmitis. Hay unos factores de riesgo que también los encontramos como los describimos en el TAS, que hay unos intraoperatorios y hay otros asociados al huésped. En los intraoperatorios encontramos que la ruptura de la cápsula posterior y la pérdida vítrea puede aumentar el riesgo 7 veces de presentar una endoftalmitis posoperatoria. La incisión en córnea clara, sin sutura, ellos lo describen así. Realmente cuando uno lee bien juicioso todo el artículo, dice es que se tiene que cerciorar y estar totalmente seguro de que quedó una herida autosellante. Hay otras personas que dicen que siempre se debe poner punto y sutura, porque cuando uno hidrata las incisiones, igual ese edema se va a empezar a resolver en las primeras 6 a 12 horas y que puede llegar a filtrar a cámara anterior. Eso todavía no hay consenso al respecto. La hipotonía, que ya les había hablado algo de esto, esas variaciones en la presión intraocular, hace que tenga un efecto valvulado esa incisión en córnea clara y pueda favorecer el ingreso de todos los elementos de la superficie ocular hacia la cámara anterior y relacionarse con cualquiera de la presentación más temida de la endoftalmitis y también del TAS, como les mencionaba, con los ungüentos oftálmicos. Los lentes intraoculares de silicona fueron en algún momento cuestionados, eso no fue concluyente, y la anestesia tópica por los cambios en el pH, que se considera un factor protector para endoftalmitis posoperatoria. Ya vamos a ver ahorita un poco de esto, también es bien importante. Y en cuanto a los factores de riesgo del huésped, se ha relacionado más en hombres, en los pacientes de raza negra, edad avanzada, diabetes mellitus, inmunocomprometidos y blefaritis. Muy importante en estos últimos 3 condiciones que tienen presentaciones inusuales, tienden a ser de manera más temprana la presentación, y gérmenes inusuales como son los gram negativos. Los agentes etiológicos, que es lo más frecuente que encontramos en la endoftalmitis bacteriana, y es que el 95% son por gram positivos, que son colonizaciones de la piel y de los párpados. En primer lugar está el estafilococo, los coagulasa negativos el 70% y el estafilococo aureus el 10%.
y solamente el 5 al 6% se le acuña a los gram negativos y generalmente, como les mencionaba, son pacientes que tienen factores de riesgo como inmunocompromiso o los pacientes diabéticos. Y los aislamientos se logran en el 40% con tinciones y en el 70% de los que son por medio de cultivo. Pero vamos a ver que esto también, como les pongo en esta imagen, va a variar su rendimiento si esta muestra se toma por punción o si se toma por vitrectomía. Entonces, mire que a pesar de que estos son los índices de positividad más altos que encontré en la literatura y se nos queda un 30% que es muy alto, que puede tener unos cultivos negativos y estar frente a una endoftalmitis posoperatoria, y esa es la importancia de que unos cultivos negativos no nos descartan esta patología y no nos podemos inclinar inmediatamente solo con este elemento hacia un síndrome tóxico del segmento anterior. Generalmente se presenta entre los días 4 y los días 8, de ahí la importancia del seguimiento de estos pacientes en estos días, pero hay reportes que se puede dar hasta 20 días después de la cirugía, sobre todo por gérmenes también inusuales. En los extremos son gérmenes inusuales. Tardío se presentan las micobacterias, los hongos o bacterias con resistencia intermedia, y generalmente hay endoftalmitis temprana en las primeras 24 horas. Siempre pensar en una inflamación difusa que no mejora en esas primeras 24 horas, gérmenes muy virulentos y más importante en los pacientes que ya mencionábamos que tengan factores de riesgo. Generalmente lo más importante va a ser el dolor, que es muy intenso, y esto va a ser lo que nos va a ayudar a hacer la diferencia, y el hipopión en el 75% de los casos. La vitreitis sigue siendo uno de los elementos clínicos importantes y característicos. Cuando no lo podemos evaluar, tenemos las ayudas diagnósticas como la ecografía y lo vamos a ver ahora. Entonces encontramos que en las manifestaciones clínicas hay disminución de la agudeza visual, el compromiso de los párpados, que es mucho más importante, al igual que un dolor intenso versus el TAS, y el hipopión y la vitreitis también con una frecuencia de presentación más alta que en el TAS, pero vemos que se puede dar en los dos casos. La vitreitis más característica de la endoftalmitis, pero ya vemos que nos dificulta el diagnóstico esta presentación actual del TAS del síndrome tóxico de segmento posterior. En cuanto a los signos, ya hablamos un poco de esto. Entonces los externos son el edema bipalpebral, todos los signos inflamatorios, rubor, calor, edema y la inyección conjuntival y la quemosis. En el segmento anterior, la celularidad, el hipopio, los nódulos del iris y las sinequias posteriores. Y en retina, la opacidad vítrea, y también se ha visto zonas de corioretinitis como hemorragias, exudados blandos, y acá es donde contamos ya con las ayudas diagnósticas de imágenes que vamos a ver. Para el diagnóstico debemos tener unos paraclínicos iniciales. Recomiendan tener un hemoleucograma con una BCG, que es un reactante de fase aguda, no tanto para que nos apoye el diagnóstico ni nos va a cambiar, sino para tener un punto de referencia en el seguimiento. En caso de que el paciente progrese con complicaciones como la celulitis o las colecciones orbitarias. La glicemia y la hemoglobina glicosilada, para descartar que el paciente no tenga una diabetes no diagnosticada y tengamos que pensar en gérmenes atípicos como gram negativos, si lo hablábamos. Y las muestras, miren lo que les contaba, que el 70% es lo más alto que encontré en la literatura que se reporta de positividad, pero es tan heterogénea todas las publicaciones y todas las referencias que tenemos al respecto, que dice que hay positividad desde el 36% hasta el 73%, o sea, de una tercera a dos terceras partes, una tercera parte siempre se va a quedar uno como en el limbo y la duda de que realmente es negativo porque no tiene la endoftalmitis o porque los cultivos no tienen la positividad adecuada. Entonces, ¿cuál es la forma ideal de tomar la muestra? Y vamos a ver de acuerdo al rendimiento. Siempre va a ser preferida la vitrectomía. Miremos que la aspiración de cámara anterior o de cavidad vítrea, el rendimiento por aspiración es solamente del 44%. Tiene una ventaja de que es más rápida, pero tiene más falsos positivos por contaminación. Mientras que en vitrectomía el rendimiento puede aumentar hasta un 92%. Y de acá tenemos el primer estudio, el pionero, donde se empezó a hablar de vitrectomía, tanto para toma de muestras como terapéutico, en endoftalmitis postoperatorio, y es el estudio EBS. Es un estudio ya muy viejo, pero nos dio claves muy importantes para concebir y entender un poco mejor esta enfermedad. Y ellos tenían que una agudeza visual peor de movimiento de manos se iba para vitrectomía, y cuando era mejor de movimiento de manos se iba para punción, pero vemos la diferencia en el rendimiento, y de ahí es que cada vez la tendencia es hacer una vitrectomía más temprana, tanto diagnóstica como terapéutica, ya que tiene menores índices de contaminación, un rendimiento mayor y un índice de positividad mayor de la muestra mediante vitrectomía. Y de acá, luego de tener una muestra, ¿qué vamos a hacer? ¿Una PCR o un cultivo?
La PCR tiene algo y es que es más sensible que el cultivo, tiene menos falsos positivos por contaminación. El resultado es rápido, pero tiene una desventaja muy grande y es que no nos arroja un antibiograma para dirigir la terapia antibiótica en estos pacientes y mejorar finalmente la respuesta al antimicrobiano, que es lo que buscamos. Ese es el limitante más grande de la PCR, además del costo, que es mucho mayor. Y en las imágenes ya les mencionaba algo que la ecografía siempre la debemos tener en cuenta y es por descartar un desprendimiento de retina para marcar pronóstico, para evaluar el vítreo y es muy importante en el diagnóstico y en el seguimiento de acuerdo a la clínica que esté experimentando el paciente, pedir una ecografía de seguimiento y no solo al momento del diagnóstico. También se ha propuesto y se ha descrito el OCT para identificar hiperreflectividad en vítreo, evalúa las capas de la retina y evalúa el espacio subretiniano. Acá siempre tiene que ser que los medios permitan llegar a hacer un OCT, pero esto también es difícil de acuerdo a la magnitud y el compromiso inflamatorio que tengamos. Y en cuanto a las neuroimágenes, como la TAC o la resonancia magnética, son principalmente para buscar colecciones o complicaciones ya extraoculares. En cuanto a la prevención, acá hay mucha tela por cortar. Yo creo que pudiera llegar a ser una charla aparte de cómo se previene, cuál es la evidencia que hay al respecto de la profilaxis de la endoftalmitis posoperatoria. Se han contado los grandes estudios principalmente con el yodo, los antibióticos tópicos o los antibióticos de otra forma de administrarlos. En el yodo la evidencia es muy clara, casi que es la evidencia más fuerte y lo único que tiene una evidencia clara y es, bueno, realmente lo vamos a utilizar por cuánto tiempo, son las dudas y cuál concentración. Generalmente al 5% durante 5 minutos es lo que ha sido recomendado, menos tóxico para la superficie ocular a esta concentración y la misma efectividad cuando se toman cultivos de superficie ocular luego de la aplicación del yodo, que es lo que se ha tratado de dilucidar la importancia del mismo. Y en el antibiótico tópico se han hablado si posoperatorios, empezar desde el perioperatorio, antes y después de la cirugía, y no hay ninguna evidencia de utilizarlos antes ni después tampoco. ¿Y cuál utilizar? También hay muchas dudas si debemos saltarnos de una como lo estamos utilizando a las quinolonas o los antibióticos de tercera generación. Y las otras formas de administración del antibiótico son los intracamerales. Esto viene en un boom desde el 2014, porque salieron unas publicaciones que disminuía de manera dramática. Ellos hablan hasta de 17 veces menos riesgo de presentar endoftalmitis. Y cuando uno escucha eso, pues todos quisiéramos utilizarlo y no queremos nunca una endoftalmitis en nuestros pacientes. Pero cuando vemos la literatura, vemos que también se han aumentado los índices de resistencia, que realmente los diseños metodológicos de estos estudios no son tan claros para hacer una recomendación tan grande y tan fuerte del uso de los intracamerales y generalizar su utilización en todos nuestros pacientes. Los subconjuntivales y los sistémicos realmente no tienen ninguna relevancia, no han mostrado ser útiles y por el contrario aumentan las tasas de resistencia. Entonces, como les decía, la iodopovidona ya superó la prueba del tiempo. La evidencia la tenemos ya hace más de 20 años. La recomendación es al 5% entre 3 y 5 minutos. Y viene también algunos estudios que vienen que si intracameral o diluido de la solución balanceada a una concentración de 0.025% pudiera ser segura y disminuir el riesgo. También se utilizaba en vitrectomía en la misma solución balanceada administrar esta dilución y parece ser prometedor. Hay algunas cosas que digamos que los estudios van bien, pero todavía no hay claridad al respecto. Cuando está contraindicado es en alergia o en el hipertiroidismo y no podríamos utilizarlo. Y en cuanto a la profilaxis antibiótica, hay una revisión sistemática de la literatura, que es la más reciente. En 2017 cogieron los últimos 10 años de todas las publicaciones disponibles en PubMed y en Embase y trataron de buscar cuál era la evidencia y estas fueron las conclusiones que ellos encontraron. Y es que el tópico, el ASCART realizó una encuesta en todos los oftalmólogos y vieron que quién utilizaba el antibiótico tópico y el 90% realizaba un uso perioperatorio y el 97% un uso posoperatorio. Y no debe utilizarse por menos de una semana ni tampoco por más de 2 semanas, siempre máximo entre 1 y 2 semanas para evitar inducción de resistencias por la utilización de los antibióticos tópicos. Y en el intracameral se reportaban unas tasas del 31% de contaminación intraocular por estos efectos que ya les había mencionado de la incisión en córnea clara. Y en el ASCARS en 2014 encontró
que ya el 50% de los oftalmólogos que participaron en esta encuesta lo estaban utilizando y que su uso va en aumento. Y en los sistémicos, como ya les mencionaba, no hay evidencia y por tanto solamente favorecería un aumento en la resistencia de los antibióticos. Cuando se utilizan los antibióticos intracamerales, ¿qué es lo que dicen los estudios? O ellos, ¿por qué se están inclinando a utilizarlas y cuáles van a utilizar? Entonces, en la cefuroxima, los estudios ya aprueban su uso. Ahorita vamos a ver que los diseños metodológicos no son los más ortodoxos y no se pueden sacar estas conclusiones a la ligera, pero ellos hablan hasta un casi 6 veces menos riesgo de presentar endoftalmitis con su uso de 1 miligramo en 0.1 mililitros. También hay estudios con la vancomicina, pero no hay una preparación aceptada porque se encontraron unos efectos adversos muy severos, como es la vasculitis retiniana oclusiva y la necrosis retiniana derivada de su uso, por lo tanto cayó pues ya la vancomicina, su recomendación. Y en la moxifloxacina también lo utilizan. Hay un trabajo que Foscal lo tiene, que lo utilizan, y ellos dicen que es segura, utiliza la preparación del Vigamox, pero parece que está induciendo más resistencia, que la concentración no es tan clara y que su uso y prescripción no es para uso intraocular, porque tiene preservantes, y ya vimos que el VAC es tóxico para el endotelio, entonces podríamos estar generando un TAS. Y esta es la revisión grande de Cochrane y es la publicación que les comentaba y ellos hacen unas recomendaciones muy claras, o bueno, no tan claras. Vamos a mostrarles acá que todos los estudios que trataron de incluir tenían 157 estudios en esta búsqueda que realizaron entre el 2012 y el 2016 y empezaron a remover cuando habían publicaciones duplicadas, cuando no cumplían con todos los criterios epidemiológicos de selección y se quedan finalmente solamente con 5 estudios de 157 iniciales que habían empezado la revisión sistemática. Trataron de hacer un metaanálisis y se quedó simplemente en una revisión sistemática de la literatura porque no estaban estandarizados. Los diseños metodológicos no eran homogéneos para poder realizar un metaanálisis y graficar. Por eso de acá las conclusiones no son muy fuertes y solamente salen unas recomendaciones de esos 5 publicaciones. Esto es muy saturado y muy tedioso, solamente les quería mostrar es que la primera es lo que ellos dicen, que la inyección de furosemida al final de la cirugía reduce la posibilidad de endoftalmitis y es la única evidencia que ellos dan de alta certeza, de alta certeza. Lo de baja certeza son los antibióticos perioperatorios o de irrigación continua durante la solución balanceada a toda la cirugía. Esto no parece estar aportando mucho. ¿Cuáles limitaciones tenían todos estos estudios? Ya vemos la contraparte, ya que hay mucha tendencia a utilizar estos antibióticos intracamerales, pero llega esta publicación en 2018 y empieza a cuestionar si realmente el uso rutinario de antibióticos intracamerales previene la endoftalmitis y qué tan buena es la evidencia que se tiene al respecto. Esta publicación es del 2018 y ellos también dicen, aumenta la toxicidad y la presentación de TAS, por eso viene en aumento. Los costos de la cirugía también se aumentan, aumenta la resistencia antimicrobiana, que en el momento que tengamos una endoftalmitis nos vamos a quedar sin con qué tratarla, y los efectos adversos que se han derivado de su uso y de sus estudios, como es el caso de casos tan graves como la necrosis retiniana en el uso de la vancomicina. Entonces, el tratamiento, eso en cuanto a la profilaxis, quería darles como ese brochazo de qué se habla y qué podemos utilizar para prevenir la endoftalmitis, y luego de que ya se nos presente qué es la evidencia del tratamiento. Los antibióticos intravítreos en el tratamiento de la endoftalmitis posoperatorio siempre tienen que considerarse. No se ha definido con claridad un tiempo de inicio, pero estos autores ya hablan de que una administración temprana en las primeras 24 horas va a mejorar los resultados posoperatorios y son derivados de estudios subrogados que partieron desde el estudio EBS. Ahora, entonces, esto es lo que proponía el EBS y cuáles vamos a utilizar. Siempre se prefiere una ceftazidima, que es una cefalosporina de tercera generación, que tiene cubrimiento tanto de gram positivos como de gram negativos, incluyendo la pseudomona. Eso es muy importante, que es la única cefalosporina de tercera generación que va a cubrir la pseudomona, que no lo hace la ceftriaxona. Y la vancomicina, que nos va a cubrir Staphylococcus aureus, incluyendo el Staphylococcus aureus meticilino resistente, que generalmente no es más virulento que el S. aureus, pero sí, por no lograr una cobertura con otro antibiótico, genera más daño si no se hace el tratamiento oportuno. A esas concentraciones recomendadas, peor de movimiento de manos se hacía vitrectomía y cuando era mejor movimiento de manos se prefería la punción, y esto era lo que nos tenía el EBS, pero vamos a ver cuál es la tendencia actual. Entonces, en los sistémicos, en el tratamiento sistémico, aparte de los
intravítreos. El estudio EBS dice que no hay ningún beneficio adicional. El SRS dice que sí se inician antibióticos sistémicos y debería ser el mismo del antibiótico intravítreo y es para mantener unos niveles óptimos del mismo. Lo que es muy claro es que si se va a dar, se debe iniciar un antibiótico empírico de amplio espectro y luego de que tengamos un cultivo con un antibiograma, debemos ya desescalar y dirigir la terapia antibiótica para evitar resistencia. Y en cuanto a la vitrectomía, lo que les mencionaba el EBS la considera ya muy tardía, no respuesta a las 48 horas, y lo que busca finalmente es mejorar la respuesta al antibiótico porque reduce la carga microbiana. Y los estudios, estos son lo que proponía el EBS, pero los estudios actuales ya hablan desde una vitrectomía muy temprana y es con una agudeza visual de 20-40 o peor. Entonces, esto es una publicación del 2018, ellos ya hablan de la importancia de remover el secuestro de biopelículas, que eso mejora la penetración de los antibióticos y va a mejorar los desenlaces finales. Y cuando ellos tenían en cuenta en estos pacientes, buscaron que para tener una agudeza visual de 20-40 o mejor en el desenlace final, cuando se hacía de manera temprana se logró en el 91% de los pacientes y cuando se hacía con movimiento de manos o peor con los criterios del EBS, solamente en el 53%. Es por eso que cada vez se tiende a hacer más una vitrectomía temprana. Y finalmente, ¿con qué nos quedamos de todo esto y qué es lo que nosotros podemos hacer? No queremos que se nos presente, entonces, ¿qué vamos a hacer? Siempre la iodopovidona para la profilaxis. Les comparto esto que fue en el Congreso de Alaxa hace 1 año y medio con el doctor Pellegrini, que el doctor Pellegrino decía que la cefuroxima intracameral y la moxifloxacina mostraban los estudios que disminuían la presentación de endoftalmitis, pero ¿cómo se hacían estos estudios? Y acá en Embase, en todas estas revisión de la literatura, miremos que encontramos toda Cochrane, PubMed, Embase, Clinical, todas las revistas y las bases de datos más relevantes, y al respecto hay publicados casi cerca de 5.000 publicaciones. Y finalmente, de lo único que se tiene, por ejemplo, en moxifloxacina son 17 estudios de 5.000 que teníamos inicialmente que pudieran llegar a analizarse y que el diseño metodológico entre estos ni siquiera es homogéneo para llegar a hacer un metaanálisis. De ahí se cuestiona que todavía nos faltan estudios, que no se puede recomendar su uso rutinario y que nada más se debería utilizar en pacientes con los factores de riesgos iniciales que habíamos hablado. Finalmente, el diagnóstico diferencial entre estas dos enfermedades, estas dos entidades o complicaciones postoperatorias, es que el TAS tiende a ser más precoz, ya sabemos las excepciones, al igual que la endoftalmitis, que tiende a ser más tardía después del segundo día y más frecuente entre el cuarto y el séptimo día, y que lo más importante va a ser la afectación periocular, el dolor, que va a ser muy intenso y muy importante en la endoftalmitis y ausente o muy poco en el TAS, al igual que los signos inflamatorios en segmento anterior, tiende a ser más agresivo y más temprano en el TAS, y en la endoftalmitis puede ser de grado variable, pero de manera más tardía. Y muchas gracias. Súper, súper, súper chévere la conferencia. Muy buen enfoque, Dani. Muchas gracias por tus aportes. Tenemos varias preguntas y obviamente tenemos varios varios asistentes acá que si quieren abrir sus micrófonos podrían también ayudarnos en algunas cuestiones pues, que han ido comentando en el chat. Es un diagnóstico súper complejo porque tenemos un paciente con un diagnóstico diferencial de una endoftalmitis y el diagnóstico principal es clínico. Entonces yo pienso que la conferencia que nos diste, unos tips muy buenos para poder enfocar estos pacientes. Nos pregunta Antonio Jaramillo, pues yo pienso que también lo diste pues ahí como al final en el diagnóstico diferencial, pero nos pregunta que en los estudios, ¿cuál es el tiempo principal de presentación postquirúrgico más común del TAS? ¿Cuántas horas más o menos? ¿Horas o días? En el TAS siempre se ha hablado que entre 12 a 48 horas, es muy claro, con un pico de su presentación en las 24 horas y ellos pues hacen mucho énfasis en empezar el tratamiento antiinflamatorio muy exhaustivo en estos pacientes cuando se identifica. Esta fue cuando realicé esta charla, con algunos profes lo discutíamos y decíamos, pero es que entonces un TAS leve lo tiene casi todo el mundo, porque al otro día puede tener celularidad, entonces es muy importante definir el tiempo de evolución de estos pacientes en el seguimiento, es que lo vemos al otro día a las 24 horas,
pero después de esto tiende que mejorar, ¿cierto? Si a las 48 horas el paciente, por el contrario, a pesar de que ya está utilizando un esteroide tópico, sigue empeorando, pues ya tenemos que cuestionarnos si ya está haciendo un TAS en ese momento. Pero siempre el pico de presentación es a las 24 y se presenta entre 12 y 48 horas. Listo, súper. Nos dice también el doctor Carlos Restrepo que pregunta que si existe alguna diferencia en la evolución del TAS que hayas visto en los estudios entre pacientes que solamente se le ponen esteroides posoperatorios o esteroides más AINES. En todos los estudios, eso se ha tratado de proponer. Eso había un estudio al respecto, solo encontré uno, ya lo habíamos como en alguna ocasión revisado, y no hay diferencia en utilizar AINE con esteroide o solo el esteroide posoperatorio para la presentación. Y ellos dicen que acá hay una relación muy idiosincrática a la respuesta del paciente. O sea, ellos mencionan en los estudios como el que lo va a hacer, lo hace. Y cada vez toma más importancia lo que les mencionaba de los factores de riesgo individuales de cada paciente para desarrollar un TAS. Entonces, a pesar de todo esto, hay que tener en cuenta todas esas variables. Ya vimos que la más frecuente es por el lavado inadecuado o la esterilización, pero el que lo va a hacer finalmente lo va a realizar sea con el esteroide o el AINE. No hay diferencia hasta el momento y no se recomienda utilizar los dos para disminuirlo. O sea que después de que ya diagnosticas, haces un diagnóstico clínico de TAS, da lo mismo poner esteroides que esteroides y AINES. Podría solamente manejarlo con esteroides. De acuerdo. Listo, perfecto. También nos dice el doctor Carlos Restrepo con respecto al problema, pues como uno de los factores que siempre se ha dicho protector es el uso de suturas, pero de lo que revisaste, el hecho de retiro de suturas aumenta el riesgo de infecciones y él dice pues que se debe manejar entonces adecuadamente, colocar yopovidona, poner antibióticos profilácticos durante 2 días después del retiro de las suturas. ¿Cómo está definido de pronto en los estudios si lo lograste abarcar de cuál es el manejo de las suturas? Bueno, finalmente, doctora, lo que ellos mencionaban, que la importancia es que la herida quede autosellante. Como les contaba, no hay, digamos, un consenso en que a toda herida se deba suturar. La que no quede autosellante y que veamos que está filtrando al terminar la cirugía, debería ponerse una sutura. Realmente en el momento del retiro no encontré nada al respecto si hay evidencia de que se debe utilizar o no, o si aumenta el riesgo de infección. Lo más claro es que finalmente al terminar la cirugía debemos verificar qué tan sellada está la herida. De lo contrario, de rutina no recomiendan tampoco poner la sutura. Listo, súper. Nos ibas a mencionar algo que creo que no sé si me perdí en la charla, de el riesgo mayor de anestesia tópica y endoftalmitis. Realmente la anestesia tópica, lo que yo les había contado un poco es que cambia el pH del humor acuoso en cámara anterior, y eso se ha propuesto que es uno de los mecanismos de defensa para prevenir la colonización de bacterias de la superficie ocular que ingresan durante la cirugía o en el postoperatorio con los cambios de presiones intraoculares. Por ejemplo, se ha dicho que la hipotonía favorece ese efecto valvulado que les decía de la herida en córnea clara, que ingrese bacterias a cámara anterior, y es tanto que el doctor Pellegrino dice que tiene un estudio de unos cultivos en cámara anterior y que a las 6 horas luego de una cirugía de catarata y tomó una muestra de humor acuoso, tiene crecimiento bacteriano. Pero él dice que todos los mecanismos de defensa dentro de estos, el pH del humor acuoso, son los que se encargan de evitar de que llegue a una endoftalmitis o una infección mayor. Entonces, por los cambios en el pH que inducen estos anestésicos intracamerales, son los que se ha propuesto que aumenta el riesgo, pero tampoco son concluyentes. Vale, perfecto. Y nos da pues como una notica la doctora Catalina Montoya sobre el tema pues como controversial con los pacientes con la alergia al yodo. Muchas veces son alérgicos al yodo es porque lo han usado en medio de contraste, pero esa parte de usarlos o no tópico, no sé si de pronto uno se atreva a aplicarlos y que de pronto hagan una alergia en piel también. Si quiere, yo me expando ahí un poquito. Claro que sí, doctora. Es que, qué pena, Daniel. Es que hay pacientes que le dicen a uno que son alérgicos al yodo porque tienen alergias, digamos, a medios de contraste. Entonces piensan que son alérgicos pues al tópico también. Hay un estudio del Bascom Palmer, ahora me acuerdo del doctor, que demostró que esa yodopovidona tópica realmente no les va a producir alergia a los pacientes.
y que es mucho mejor, porque es que realmente es la única evidencia que tenemos de prevenir la endoftalmitis para todos los procedimientos que tengamos, es yodopovidona tópica. Entonces, él hizo un estudio y mostró que eso no, pues que eso no es así. Incluso el yodo lo que sí es irritativo, siempre, tanto en conjuntivo como en piel. Entonces, esos pacientes siempre hay que irrigar muy bien, y hay que, pues, tanto piel como conjuntivo. Pues yo, mis pacientes, los que me dicen que tienen como alergia, les, les pongo el yodo y lo que hago es, por ejemplo, en pacientes que les voy a hacer la inyección de antiangiogénicos, pues que es un procedimiento pues muy, digamos que, pues, como la incisión es tan pequeña, les pongo el yodo y lo que hago con ellos es que les pongo, por ejemplo, un esteroide después, como por, pues, evitar el tema de que sí lo hagan, porque me da más miedo una endoftalmitis, ¿cierto? O sea, la alergia superficial, pues la manejas muy fácil. La endoftalmitis, no. Ese es pues como, no sé si es una opinión personal, no sé pues, Daniel, qué dice. Gracias, doctora. Doctora, totalmente de acuerdo. Realmente cuando lo habíamos revisado también con el doctor Restrepo, este tema de la profilaxis con el yodo en los pacientes con alergia, él decía, pues llegamos a la conclusión que es más por temas legales, que si nos hace una reacción cuando se la aplicamos, el paciente puede decir, vea, yo le advertí que yo era alérgico, ¿cierto? Pero realmente, como usted dice, no es bien claro que si hizo una alergia en medio de contraste lo vaya a hacer pues al yodo tópico. Bueno, Tal nos vez, preguntan. tal vez lo otro puede ser así como, como buen retinólogo es, uno así tengan una inflamación, y no estén pensando pues en endoftalmitis, hay que pensar primero en la endoftalmitis, porque hay endoftalmitis atípicas y hay iniciales, y eso pues da el traste con el ojo. Un TAS pues severo también nos va a producir muchos problemas, pero pues, o sea, una endoftalmitis puede terminar en una anucleación. Entonces, el TAS siempre hay que tenerlo en cuenta, pero yo diría que nunca se vayan primero por el TAS. Y de todas maneras en endoftalmitis, digamos que los esteroides también ayudan. Eso también puede, Así cuando es. uno empieza con esteroides, también puede, digamos que evitar un diagnóstico más precoz, ¿cierto? Hay que tener cuidado con todo esto. Son diagnósticos diferenciales. Por eso es tan importante esta revisión, porque uno, si Catalina, se confunde, pues puede tener dificultades, ¿cierto? Natalia, no sé si me escuchan, solamente para reforzar el concepto de Catalina, totalmente de acuerdo. Cuando uno inicia un paciente con hipopion después de una cirugía de catarata, siempre pensar en endoftalmitis primero. O sea, si tenemos la suerte de que sea un TAS, pues es mucho menos frecuente. Igualmente responden a esteroide inicialmente cuando son con niveles de visión, por ejemplo, tan buenos como el TAS, que lo frecuente es que sean pacientes que están entre 20/20 y 20/50, la gran mayoría. Vimos también que es un inicio que es muchísimo más precoz, ¿cierto? Entre 2 y 24 horas. Es un paciente que va a presentar una reacción más que nada de segmento anterior. Y recordar mucho lo que Daniel decía. O sea, si hay un componente vitro, son células de vitro anterior y algunos acúmulos que son por spillover. No es lo mandatorio. En cambio, en la endoftalmitis lo mandatorio va a ser la vitreitis, ¿cierto? Entonces, siempre pensar en endoftalmitis y en ese caso evitar, digamos, el pronóstico tan grave de que se nos pase una endoftalmitis pensando que es una cosa estéril, entre comillas, como se llamaba antes. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a los aportes de la doctora Catalina y la doctora Claudia. Sí, como nos dijo una parte de la conferencia, el diagnóstico es clínico y obviamente hay que pensar en favor del paciente. Dani, con respecto a los antibióticos profilácticos pues, intracamerales, con las dosis, que hay unos riesgos mayores de la cefuroxima, y las recomendaciones de la preparación de la cefuroxima, ¿tienes alguna recomendación? Porque nos puso pues, en el chat la doctora Marta Arango que si se deben de preparar en cámara estéril o si, por ejemplo, se deben de utilizar sin preservantes. Entonces la doctora Catalina le respondía, pues como para agilizar ahí como en las respuestas, que el vígamo se supone que es el que no tiene preservantes y puede aplicar,
Pero entonces esta parte de la preparación, por ejemplo, la cefuroxima, ¿eso cómo se debe garantizar para que no aumente el riesgo? Bueno, doctora, en eso es como lo que más terreno ha ganado es la cefuroxima. La moxifloxacina, todavía los estudios no son claros, como yo les mostré, hay publicaciones al respecto de moxifloxacina, hasta 5.000 publicaciones en todas las bases de datos y solo que tengan como un diseño metodológico adecuado, 17 publicaciones y no se puede hacer una recomendación clara ni cuál sea su presentación. Acá en Foscal tienen una que el doctor Galvis hizo con Vigamox y él dice pues que le va bien, ¿cierto? Pero es algo muy, creo yo, todavía anecdótico. En cuanto a la que es más segura, es la cefuroxima. En Europa tienen una presentación que es un vial que se destapa solamente con cada paciente y en cada cirugía. Acá hay algunas instituciones de la ciudad que la utilizan y se hace una preparación. Lo difícil es que la dilución siempre quede igual. Por eso ellos hablan de la importancia de tener una dilución y una preparación estandarizada. La recomendación final de esa revisión de Cochrane que les mostré, que es del 2018, ellos dicen que la concentración segura es de 1 miligramo en 0.1 mililitro y hasta hace 2 años se estaba utilizando 0.5 mililitros y ahí se asoció con más TAS, tanto por el volumen que ya habíamos hablado y a mayor volumen tiene más cambios en la osmolaridad de IPH en cámara anterior. Entonces, al momento que nosotros no tenemos los viales para destapar con cada paciente, en caso de utilizarla, que la recomendación es en pacientes con factores de riesgo, debemos tener una preparación clara y estandarizada que siempre quede en la misma dilución, que sería 1 miligramo en 1 mililitro, en 0.1 mililitro. Y la recomendación, si es que sea pues como en cámara, para que no tenga contaminación. Nati, está silenciada, no te escuchamos. Perdón, gracias. También nos puso en los comentarios del chat la doctora Catalina Montoya sobre el cloranfenicol tópico, que está descrito como anemia plásica. ¿Has escuchado algo de eso? El cloranfenicol, esa fue la razón por la que salió al mercado y la anemia plástica se ha descrito en cualquiera de su uso. Por ejemplo, era un excelente antibiótico que cubría muy bien en un espectro de gram negativos y se utilizaba hasta en bacteremia porque es bactericida y no bacteriostático, pero cayó en desuso en cualquiera de sus presentaciones por la relación con la anemia plástica. Les cuento que precisamente hoy, casualmente, estaba leyendo un artículo de JAMA en el que en Inglaterra todavía se utiliza, ¿cierto? Y parece que de todas maneras es una cosa contradictoria y ellos lo que dicen es que se debe utilizar, que nunca en niños, ¿cierto? Es cuando se utiliza se ocluya el punto lagrimal. Y pues lo que estaba leyendo precisamente es como un editorial porque creo que parece que van a empezar a hacer estudios sobre esto, sobre el cloranfenicol nuevamente porque no tiene tanta resistencia y parece que allá hay mucha resistencia ya con la moxi. Entonces hay una gran preocupación con el tema de resistencia con los antibióticos y es como pensar y volver sobre el cloranfenicol. Ese es el editorial, creo que es como un editorial, pues, o un comentario en JAMA hoy, precisamente, casualmente. No, Muchas gracias, doctora. Creemos. La última pregunta en torno al tiempo es, ¿cuál es la recomendación sobre la dosis y el tiempo de aplicación de los esteroides tópicos y la forma de retirarlo, ya que al retirarlo se ve como la reaparición de los síntomas y de los signos de inflamación? Doctora, de esto no encontré como nada claro. Alguna vez también lo habíamos hablado en esta revisión y hay muchos esquemas. Lo que resaltan todos, cualquiera de los esquemas, es la disminución gradual. Muchas veces nosotros vemos que eso es individualizado. Hay pacientes que uno sabe que ya su inflamación va muy bien, uno los puede desmontar más rápido, pero un protocolo estandarizado de cómo se debe desmontar el esteroide y a qué frecuencia o dosis utilizar y cuál utilizar, no hay al respecto, porque hay muchas presentaciones de los esteroides en todos los países, los esquemas que hay al respecto también son muy diversos, entonces de esto no encontré nada como que sea un protocolo claro. Dani, en el TAS uno empieza con el esteroide cada hora generalmente, porque es una reacción que es severa, con fibrina, ¿cierto? Muchas veces incluso hasta el 20 y tantos % con hipopión, y ya lo va a ir según la evolución clínica, es que uno lo va graduando. O sea, como tú bien dices, no hay un esquema absoluto, sino que va a depender de la evolución de cada paciente, ¿cierto? Entonces, en ese caso, y hay casos más severos en que puede haber edema macular o algo en que justifique, por ejemplo, poner un subconjuntival. Incluso hablan de triamcinolonas
intravítreas, por ejemplo, ¿cierto? Pero lo habitual es que la gran mayoría de casos sale con esteroides solamente tópicos. Perfecto, doctora, muchas gracias. Muchas gracias a todos por los comentarios, la participación, estuvieron muy activos en el chat. Obviamente, Dani, muchas gracias a ti por toda la revisión y por estar acá presente.